Buenas tardes a todos y a todas. Después de 2 horas de atenta escucha, continuar con este camino es un testimonio pleno de batalla cultural. En primer lugar, quería agradecer como siempre, al INESIP y al CIPSE la invitación, a Trini, que hemos iniciado tantos cursos en el CIPSE. Y antes de empezar la presentación de algunas ideas, también quería agradecer a Félix Crowe y a Milano, como siempre, por su generosidad al momento de compartir información y conocimiento. Mientras escuchaba las exposiciones, me atravesaban distintas ideas, distintas inquietudes. Lo primero que me apareció fue lo contento que estaría David Baigún si estuviera en esta reunión. Yo creo que el TUTE diría: cumplí mi misión, cumplí mi objetivo. Una de las tantas semillas que sembré germinó, y germinó bien. Y esto es destacable. También no puedo dejar de recordar el seminario de investigación sobre deuda externa que hicimos en la Asociación de Abogados de Buenos Aires entre 1982 y 1983, que nos acompañaron en ese momento, entre otros, Arturo Rabina, Jorge Oriden Alberro, Eduardo Barcesat, Héctor María García Cuerva, Venus Smukler, y que luego de varias jornadas preparatorias culminó con una reunión amplia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, recuperada para la democracia. Lo otro que quería recordar, y creo que tuvimos alguna reunión con Milano en los inicios, es que hace 2 años empezamos en el Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Derecho sobre Delitos Societarios, una investigación sobre deuda externa. Y que lo primero que hicimos fue deslindar el campo de los problemas y de los temas que se vinculan con esta temática. Dicho esto, me voy a referir básicamente, rearmando sobre la charla y sobre la marcha, lo que era mi idea inicial. Me voy a referir a 3 temas. Algunos aspectos generales, los modelos básicos de desarrollo de la economía argentina y la relación que hay entre deuda externa y corredor litoral hoy, aquí y ahora. Y para empezar, ya adentrándonos en el tema, siempre tengo presente, entre otras, aquella frase de Sartre, el filósofo, que decía: nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y es una frase que nos invita a desafíos y a utopías, y que también puede ser una guía de camino. Respecto a los aspectos generales, podemos decir que el tema de la deuda externa, históricamente en su abordaje, está atravesado por varias cuestiones. La cuestión de la legitimidad de la deuda, el tema de la exención de la responsabilidad de los funcionarios de organismos extranjeros que intervinieron en las negociaciones, el tema de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de las acciones en materia de deuda externa y su relación con las afectaciones a derechos, o su relación, mejor dicho, con delitos de lesa humanidad. Y una cuarta cuestión central es el de recupero de las divisas en la medida de la responsabilidad patrimonial de los que contrajeron deuda ilegítima.
Y finalmente también la cuestión de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Creo que estas son 5 de las cuestiones teóricas nucleares que hay que profundizar al adentrarnos en el tema de la deuda externa. En segundo lugar, me quería referir a cuáles han sido los 4 grandes modelos, 4 de los grandes modelos económicos de la República Argentina. En primer lugar, a principios del siglo XX, el modelo agroexportador. A mediados de la década del 50, el modelo de sustitución de importaciones que llevó al desarrollo de la industria liviana. El tercero, el segundo proceso de sustitución de importaciones de fines de la década del 50, cuando comenzó el proyecto de desarrollo de industria pesada en Argentina, y finalmente el nuevo paradigma o el nuevo modelo de acumulación del bloque histórico dominante que toma cuerpo a partir de la dictadura cívico-económico-militar de la década iniciada en 1976 y que combina 2 elementos: la exportación de productos primarios combinado con deuda externa, y el rol decisivo que tiene en esta ecuación el proceso de concentración paulatino pero acentuado de nuestra economía, que dicho sea de paso va a ser uno de los grandes efectos post-pandemia a nivel internacional y a nivel nacional. Un incremento del proceso de concentración de la economía en empresas transnacionales. Si hoy tenemos 2 temas nucleares para abordar que van a tener incidencia directa en la vida de todas y todos nosotros en las próximas décadas, por lo pronto, estos 2 temas nucleares son deuda externa y control del corredor litoral. Según nosotros podamos negociar o renegociar la deuda externa y la forma de pago y los condicionamientos que los acreedores responsables de una toma de deuda que otorgaron sabiendo que no había capacidad de repago de la misma, va a influir notoriamente en nuestra vida futura. Y el segundo gran elemento es el control del corredor litoral. Estos 2 temas presentan una peculiaridad, que el tema de la deuda externa es un tema instalado en la sociedad argentina. Es más o menos conocido por noticias periodísticas, por estudios o por haberlo sufrido las consecuencias negativas derivadas de políticas de ajuste. Pero el tema del corredor litoral presenta la peculiaridad de ser un claro ejemplo de cómo funciona la criminalidad económica y las maniobras que se despliegan desde el poder económico concentrado. Esto es el silencio de la criminalidad silente. Es un tema prácticamente desconocido, oculto, pese a que por el corredor litoral, terrestre, fluvial y marítimo, transita el 80% de las exportaciones argentinas, el 65% de las exportaciones del sector agroindustrial. Vale decir, para ponerlo en términos más o menos claros, que el 80%
de los ingresos nuestros provienen directa o indirectamente de esas exportaciones. Núcleo de exportaciones que históricamente está concentrado en un núcleo de 10 empresas transnacionales. O sea, hay 10 empresas transnacionales que históricamente, hace décadas, controlan las ventas y el ingreso de divisas para la sociedad argentina. Y es un tema oculto y silenciado. Porque a través de este corredor transita no solo el comercio ilícito, sino que también transita o se despliegan maniobras de trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y evasión impositiva. Y que además, dicho sea de paso, en lo que es a la cuenca fluvial y marítima, contiene uno de los reservorios de agua potable más importantes del mundo. Exportación esta que se realiza por esa vía, que constituye el 50% de la producción proteica del mundo, o sea, el 50% de las proteínas que se consumen en el mundo transitan por esa vía. Sin duda hay procedimientos de prefectura, de gendarmería, de fuerzas de seguridad que detienen camiones o detienen barcazas, y eso da cuenta a la crónica diaria. Pero también sabemos que muchas veces, mientras se hace el operativo de detención de drogas o de armas, o de celulares, o de equipos electrónicos, o de camiones transportando maíz o soja, por las rutas paralelas o por la misma ruta, mientras se hace el operativo, pasan filas de camiones o de barcazas que, distraídas por este operativo, pasan sin ningún tipo de control. En estos momentos se están discutiendo dos cuestiones estratégicas para la Argentina, y esto también es importante que lo tengamos presente, porque, y combino esa frase de Sartre con la necesidad de desarrollar un pensar estratégico, porque en general nosotros, el ser humano, y muchas veces las sociedades suelen pensar en torno a la contingencia, a lo inmediato, desde ya el COVID, desde ya las elecciones de octubre, desde ya las elecciones dentro de 2 años. Pero en la mesa del juego de intereses y valores nos sentamos con sujetos que piensan estratégicamente a 20, 30, 40 o 50 años. Por eso la casa Baring Brothers le pudo hacer el préstamo a Rivadavia a pagar décadas después. Se terminó de pagar a entrado del siglo XX, el préstamo de 1826. Dicho sea de paso, un préstamo para establecer instalaciones portuarias y alumbrado para la ciudad de Buenos Aires, que nunca se hizo. Pero digo, hacen un préstamo a pagar décadas después. Por eso también, a veces, hace 1 año o 2, se sorprendían cuando se tomaba un crédito de $100 millones o de 50 millones de dólares a 100 años. Y decían, ¿cómo es esto? Precisamente porque los jugadores de esa mesa, a lo cual estamos forzados a sentarnos, no piensan en función de la contingencia de una elección o de un presidente. Piensan con sentido estratégico de acá a 100 años.
Y si nosotros no entramos en esa lógica, nos va a pasar algo parecido que cuando dos jugadores se sientan ante un tablero de ajedrez y uno puede hacer 4 jugadas en la lógica del mate pastor frente a uno que trabaja en una lógica de 100 jugadas, o sea, piensa estratégicamente 100 jugadas, el que solo pensó en las 4, cuando se sentó en la mesa, ya perdió. Y entonces esta lógica que tenemos que incorporar de pensamiento crítico, situado y estratégico, hace una definición de cómo pensar y actuar para el futuro. En lo que se refiere al río Paraná, está en proceso de licitación la hidrovía. Ahí hay 2 o 3 cuestiones que quiero señalar, que es una fuente importante de contrabando y tráfico de armas y personas y narcotráfico, como referí, que prácticamente no tiene ningún control, que bajan los barcos de Bolivia, de Paraguay y de Brasil, recalan en el puerto de Montevideo sin ningún control y de ahí van a Europa. Sin ningún control, a punto tal que, como registró la crónica hace 10 días, se detectó un barco que había seguido en Europa con un importante cargamento de cocaína. Esta cuestión, la de el destino que va a tener para la República Argentina la administración de la hidrovía, es una cuestión central, reitero, a futuro. La Unidad de Información Financiera no fue invitada a integrar el Consejo Federal de la Hidrovía. Tampoco originariamente el Ministerio de Agricultura y tampoco originariamente la AFIP. Nosotros lo solicitamos por escrito, lo hicimos público y ahí nos incorporaron, formamos parte del Consejo Asesor y presentamos 3 propuestas técnicas que, para los que tengan interés en el tema, las pueden consultar en la página de la UIF. Una sobre cuestiones geopolíticas y estratégicas, otra sobre medio ambiente y otra sobre control del sistema de puertos e instalaciones portuarias, vinculadas con las construcciones en costa, más las construcciones en Sirga, en el camino de Sirga, a los efectos de establecer cuáles son las instalaciones portuarias habilitadas, las inhabilitadas, clandestinas o ilícitas, quiénes son los titulares de dominio y quiénes son los titulares de la habilitación. Y esto es muy importante en la relación con la deuda externa, porque estimaciones sobre el contrabando por esta vía llevan a alguna conclusión, en el sentido que con 10 años de contrabando controlado, o sea, de impedir el contrabando, de impedir la evasión tributaria, en la hidrovía nos permitiría pagar la deuda pública y privada de la Argentina en este momento. Desde ya es un desafío, es una tarea difícil, pero como todo, lo primero es que sepamos que este problema existe. Es el sapere aude del que hablaba Kant, ¿no? El atreverse a saber, porque el atreverse a saber, que conlleva conocimiento, también genera responsabilidad. Cuando uno no sabe, no tiene responsabilidad. El conocimiento genera responsabilidad. Para ocultar el conocimiento o para hacer algo proactivo con el conocimiento que se adquirió. Sin duda es una tarea difícil, y acá, como decía Krauss también, cuando nosotros con Baigún, Mayer, Daniel Pastor, Marcelo Mónaco, iniciamos la querella por apropiación de menores,
donde lo primero que teníamos que discutir era si la competencia de la justicia civil o de los tribunales militares, en un contexto donde los carapintadas tenían poder, en un contexto donde los militares aún tenían poder, era una tarea difícil y un camino espinoso, pero pudimos avanzar por avances y retrocesos y finalmente conseguimos que la causa avanzara en tribunales y llegara a una condena. Y para cerrar, siempre tener presente que la peor batalla es la que nunca se libra. Muchas gracias.